Voy a repetir, ya falta poco ya para la parte final. Creo que ya a partir de la siguiente semana se inician, ¿no?, los exámenes, según tenemos entendido, ¿no? Bien, siempre revisen, pregunten a tiempo todo, ¿no? Entonces, recomendándoles, le pongan entusiasmo y también ya anticiparles que de igual manera, ¿no? Siempre habrá evaluación escrita, en forma oral, ¿no? Y la participación también entra dentro de la evaluación, y considerando la participación en el sentido de que no necesariamente eh, puede haber una buena pregunta, ¿no? La pregunta puede ser regular, incluso hasta equivocada, o mejor dicho, la respuesta, ¿no? Y entonces todo eso se valora y se toma en cuenta para la evaluación. Por eso mismo hay que tener en cuenta, de igual manera, la asistencia, ¿no? Algunas veces la asistencia va al inicio, bueno, muchas veces ha tomado el inicio, en la parte intermedia y al final. También eso se evalúa, ¿no? Se evalúa. Bien, entonces, avanzando, vamos a entrar a otro tema que seguramente ustedes ya conocen, otro dispositivo, ¿no?, electrónico, que son los transistores. Y en este caso, nos toca ver los transistores, pero en lo que es en los transistores de potencia, ¿no? Entonces, hay que tener presente de que los conceptos son básicamente los mismos, y los temas los modelamientos matemáticos, básicamente en su esencia son los mismos de lo que se han visto en el circuito de circuitos electrónicos y digitales, ¿no? Lo que pasa que ahora, con estos dispositivos, transistores de potencia nos permiten trabajar con potencias y voltajes de mayor, digamos, magnitud, así como habíamos comentado sobre los diodos de potencia, ¿no? Bien, entonces, básicamente entre los objetivos es, como está indicado acá, aprender las características de un interruptor ideal. Por lo mismo que en este caso estamos hablando de los transistores, ¿no? Aprender distintos tipos de transistores de potencias, como los BJT, ¿no? Transistores de unión, ¿no? En la base. Los MOSFETs, ¿no? Los SIT, los IGTBs y colmos. Básicamente lo que, debido al tiempo, lo que vamos a ver, ¿no?, a nivel de introducción, y de repente un poquito más, son los transistores de BJT, ¿no? Como está indicado acá, son los transistores bipolares, ¿no?, de unión. Entonces, básicamente es lo que vamos a ver. Bien, hablando sobre la introducción, la aplicación de estos transistores, ¿no?, en electrónica potencia, básicamente comparados con los tiristores, que son otro tipo de semiconductores de potencia, estas se aplican para, digamos, baja y mediana potencia, ¿no? Dejando la de gran potencia a los tiristores como aplicación, ¿no? Entonces, esa es una primera indicación que hay que hacer en la introducción de estos dispositivos de potencia, los transistores, ¿no? Bien, en ese sentido, como aplicaciones, ¿no?, lo vamos a tener en convertidores de corriente directa a corriente directa, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones que se dan en ese sentido, ¿no? Entre la misma tipo de señal indirecta se puede convertir, ¿no? Digamos, para obtener otro voltaje, pero en continuo. Como también aplicaciones en convertidores de corriente directa a corriente alterna. El que estamos viendo en los rectificadores es al revés, ¿no?, que este segundo, porque los rectificadores, teniendo corriente alterna,
pasa a través del diodo de potencia o de un circuito de rectificación polifásica en estrella, por ejemplo, para convertirlo en continua, ¿no? Acá es al revés, ¿no? Acá lo hacemos de directa a continua. Una aplicación podría ser lo que, a ver, se genera en un panel solar, por ejemplo, ¿no? En un panel solar, ¿qué tenemos? Corriente directa se obtiene, ¿no? A través del generador solar, ¿no es cierto? Y su respectivo controlador, bueno. Entonces, si queremos utilizar para, digamos, una vivienda rural, digamos que tenemos ahí un sistemita de paneles para una vivienda rural, ¿no? Es decir, un sistema fotovoltaico del tipo aislado, ¿no es cierto? Llamado también off-grid en inglés, ¿no? Es decir, no ingresa a la red. Entonces, lo que se obtiene de los paneles, ¿no es cierto? Bueno, es corriente continua, así es. No olvidemos que un panel no es otra cosa que un sistema de semiconductores, en este caso el que abunda más es de silicio, ¿no? Entonces se obtiene corriente directa. Pero para la aplicación en la vivienda, digamos, rural, si nosotros tenemos que haber un televisor, ¿no? Una licuadora, algo, tendríamos que convertirlo a alterna, ¿no? A corriente alterna. Entonces, eh, también este dispositivo trabaja de esa manera, ¿no? Esto sería en todo caso un inversor, es decir, convierte corriente directa a corriente continua. A mejor dicho, de corriente directa, que es de las paneles, la batería, porque la batería es para almacenar. Luego, para utilizar en los electrodomésticos, lo tenemos que convertir a corriente alterna. Entonces sería un inversor. En cambio, este es puro directo, ¿no? Directo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta como aplicación. En ese sentido, como está indicado acá, la velocidad de conmutación, ¿no? De los transistores modernos, acá hay una diferencia que hay que hacer notar, es mucho mayor que la de los diristores. Es decir, la conmutación es de pasar de un, digamos, de un valor positivo a negativo, ¿no? Entonces, esa velocidad, digamos, de conmutar, en el caso de los transistores, es mayor, ¿no? Y como hemos indicado, tendrían estas aplicaciones, ¿no? Convertidores CD-CD y convertidores CD-CA, que son los inversores. Y estos con diodos conectados en paralelo inverso para proporcionar flujo bidireccional de corriente, ¿no? Es decir, cuando están conectados de esa manera, paralelo inverso. Como habíamos indicado, sin embargo, sus especificaciones nominales de voltaje y corriente son menores que las de los tiristores, ¿no? Y normalmente los transistores se emplean en aplicaciones de baja a mediana potencia, ¿no? A lo mucho. Dejando a los transistores entonces, ¿no? Para aplicaciones de mayor potencia. Entonces la clasificación serían estos. Acá hay que hacer notar su denominación, ¿no? Porque acá están siglas y acá sería la denominación. Y el que vamos a ver es ¿no? El transistor bipolar de unión. Como vamos a ver un poco más adelante, estos son del tipo, a ver, NPN, no olvidemos que los transistores, en este caso, los transistores van a haber tres tipos de mejor dicho, son dos tipos de transistores, pero en uno de los casos, por ejemplo, va a ser dos de N, del tipo N, y uno del tipo P, ¿no? O al revés, dos del tipo P y uno del tipo N. Lo que vamos a ver es el tipo NPN, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se ha inventado el transistor? Que se le ha agregado, digamos, ¿no? Al diodo de unión NP, por ejemplo, o PN, un semiconductor más en la parte central, haciendo que existan, evidentemente, dos uniones, ¿no? Dos uniones. Básicamente, viéndolo objetivamente, ese sería el invento, ¿no? Bien, entonces, uno de ellos es el transistor bipolar de unión BJT, el otro transistor de efecto de campo
de metal óxido semiconductor. Del inglés acá es todo al revés, ¿no? Acá, por ejemplo, en el transistor bipolar de unión BJT es al revés, ¿no? Empezamos por la derecha, transistor, la J es de unión y B es bipolar, ¿no? La B significa bipolar. Acá también, ¿no? Transistor de efecto de campo, la F significa el campo, efecto, ¿no? De óxido de metal, ¿no? Semiconductor, ¿no? Todo esto, el MOS, ¿no? También otros transistores de inducción estática. El SIT, otro transistor bipolar de compuerta aislada, IGBT. Y por último, el COLMOS, ¿no? COMOS. También tiene su respectiva descripción. A estos transistores dentro del BJT se consideran como interruptores ideales para, bueno, para explicar las técnicas de conversión electrónica de potencia. Bueno, este es un aspecto, a tomar en cuenta, ¿no? Lo que tenemos acá, vamos a la parte importante. Esto también es importante, ¿no? Así como los diodos de potencia. Los transistores prácticos, ¿a qué llamamos transistores prácticos? A los reales, pues, ¿no? No son los ideales. Los transistores prácticos son los reales, ¿no? Difieren de los dispositivos ideales, es decir, transistores ideales, ¿no? ¿No? Y tienen ciertas limitaciones, porque es real, ¿no? Y se restringen, por ejemplo, para algunas aplicaciones, ¿no? Así como los diodos, ¿no? De baja velocidad, alta velocidad, entonces, según sea su realidad, tienen su respectiva aplicación. Acá lo mismo en el caso de los transistores, ¿no? Entonces, importante también hacer notar, se deben examinar las características y especificaciones nominales de cada tipo, ¿no? De transistor en este caso, para poder determinar su adecuación a una determinada aplicación, ¿no? Según sean sus características, ¿no? Y especificaciones, entonces lo vamos a utilizar para una determinada necesidad o aplicación, ¿no? Y todo esto está pues en su ficha, ¿no? En su data sheet, ¿no? En su, donde están indicadas todas sus características, sus limitaciones, valores de tensión, corriente y una serie de aspectos que en el diseño, ¿no? De un determinado circuito de potencia se tiene que tomar en cuenta para su correcta adecuación, porque ahí se ve, ¿no es cierto?, sus bondades, sus limitaciones. Entonces, para poder aplicar en una determinada, valga la redundancia, aplicación, hay que leer la, la hoja de datos, ¿no? Entonces, es el famoso datasheet, ¿no? Entonces, como le decía, de lo que vamos a comentar básicamente entre todos estos tipos de transistores de potencia, es el transistor, ¿no? Bipolar de unión, en siglas BJT. En ese sentido, entonces, como está indicado, ¿no? Un transistor bipolar, del que estamos hablando, se forma agregando una segunda unión del tipo P o del tipo N. ¿A quién? A un diodo de unión PN, por ejemplo, del que ya hemos visto, ¿no? En las primeras partes del curso, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Vamos hablando, describiendo y mostrando, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Antes un diodo, por ejemplo, era solamente el tipo NP, ¿no? O PN, bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ahora, por ejemplo, agregamos, ¿no? Un semiconductor en el medio del tipo P. Entonces, eso sería, ¿no? El invento, se está agregando, ¿no? Se está agregando, se está agregando. Así es. Entonces, antes era del NP, entonces acá al P, digamos, lo colocamos en el medio y entonces y habría a los costados, ¿no? Del tipo N. No olvidemos, de acuerdo a lo que ustedes han podido llevar al curso de circuitos electrónicos y digitales, y sobre todo en la parte de circuitos electrónicos, ¿no? De baja potencia, ¿no? Entonces habíamos visto que este invento, por ejemplo, del tipo N,
es porque en este caso el invento acá han agregado elementos, ¿no? Llamados, a ver, eh, elementos que hacen que acá, ¿no? En términos reales, haya más electrones para la conducción, ¿no? Eso fue el tipo, el invento del tipo N, que ustedes lo habrán visto en electrónica, no, en circuitos electrónicos y digitales. Entonces, y este P es el que, todo lo contrario, ¿no? No hay más electrones, todo lo contrario, lo que hay más huecos, ¿no? Más huecos, es decir, para albergar la conducción, digamos, ¿no? La conducción del dispositivo. Entonces, acá hay un tipo, si no me equivoco, acá tenemos fósforo, ¿no? Como elementos extraños. Precisamente con estos conseguimos que haya más electrones en este tipo de semiconductor. Y acá, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero acá, evidentemente, en el hecho práctico hay más huecos, ¿no? Entonces, un diodo era de esta naturaleza, pero ahora entonces va a haber tres regiones y dos uniones, ¿no? Y dos uniones, ¿no? Una del tipo NP, como si fuese un diodo, ¿no? De esa manera, y otra del tipo PN, ¿no? Entonces habría, digamos, dos juntas, ¿no? Entonces, ese es digamos, así está constituido este elemento dispositivo, ¿no? Del transistor, ¿no? Que ustedes seguramente también lo han visto, han hecho lectura, han internalizado de lo que compone un transistor, ¿no? Entonces, acá ya hemos agregado. Entonces, en esa parte es lo que estamos indicando, ¿no? Entonces, se forma agregando una segunda región, o del tipo P o del tipo N. Bueno, entonces el que estamos mostrando es en la figura 4.1a. Ya acabamos de mostrar, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Es el que hemos visto, NPN acá, NPN. Y por el contrario sería esto, ¿no? Como está indicado acá. Eh, si tenemos dos regiones P, como este caso, ¿no? Y una región N, ¿no? Se forma lo que llamamos el transistor PNP, ¿no? PNP. Es todo lo contrario del NPN, ¿no? Que se muestra en esta figura, ¿no? Para ser más claros. Entonces, eso es lo que tenemos. Y como ya sabemos sobre a ver, para el caso de los transistores tenemos tres terminales, ¿no? Este también es conocido, ¿no? Colector, emisor, base, ¿no? Colector, emisor, base. Acá está indicado, ¿no? Colector, emisor, base. De igual manera, para el PNP, colector, emisor, base. Así es, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y de esa manera se ha construido digamos, este dispositivo semiconductor que es el transistor. Y son de los dos tipos, ¿no? Entonces, como ya habíamos indicado, un transistor bipolar tiene dos uniones, acá está, ¿no? Una y dos. Una unión colector base, acá está colector base. Lo del medio es la base, ¿no? Sería la P. Y lo del colector es la parte N, ¿no? Y J es siempre la junta, está del inglés, ¿no? Bien. Y la unión base-emisor, ¿no? J. Y la unión base-emisor. Acá está la base, ¿no? Y acá está la emisora. Primero fue el colector y acá está la base, ¿no? Entonces, se diría que tiene dos uniones, ¿no? Entonces, lo podemos mostrar de mejor manera en la figura 4.2. No, es esto en la figura 4.2, el aspecto físico en todo caso, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Parece también como si fuese los diodos, pero tienen, digamos, tres terminales, ¿no? Tres terminales. Entonces, pero la forma exterior pareciera como si fuese un diodo. En realidad estos tienen tres terminales por lo mismo
que un diodo de estas características tiene de esta configuración, ¿no? Ya en forma, digamos, estructural, ¿no? Interno, porque esta es prácticamente una descripción elemental, pero ya en un aspecto ya más objetivo, entonces sería de esta forma, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Y, digamos, podemos ver la sección de este transistor de unión, ¿no? Eh, que sería la siguiente, ¿no? Acá está la región P del semiconductor, la región N, ¿no? Y digamos, su configuración interna está de esta manera, ¿no? Acá pareciera que estaría todo junto, ¿no? ¿No? Internamente en la parte real es así. Y la base queda, ¿no? En esta parte, ¿no? Estos son del tipo, digamos, estos son del tipo N, ¿no? Más grande para el lado del colector, y este es mediano, hablando, digamos, en forma dimensional, ¿no? Más mediana, y estos son, digamos, el tipo N para el lado, ¿no? Para el lado del colector, ya serían más pequeños, ¿no? Entonces, esa es la descripción interna, ¿no? Es decir, la 4.3. Entonces, hay dos regiones N más, acá está, ¿no? Para el lado del emisor, como se indica acá, ¿no? Y como está en la descripción gráfica, digamos, ya ahí se ve como un corte del transistor, ¿no? Y se ve la parte interna, cómo está distribuido, ¿no? Los semiconductores del tipo P y N, ¿no? Entonces, claramente se ve o vemos que hay dos regiones N más para el emisor, ¿no? Del transistor, el tipo NPN, ¿no? Y hay dos regiones P más para el emisor del transistor PNP, ¿no? Como podemos ver, es del otro tipo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Acá. Entonces, no olvidemos que esta es la configuración y conexión interna, ¿no? Entonces, digamos, para este lado, estas dos regiones, ¿no? Se unen, ¿no? A tener una salida. Pero la configuración interna está de esta manera. La base tal cual, ¿no? ¿No? Por eso que acá hay común, ¿no? Quiere decir que no es unión, quiere decir que acá, ¿no? Hace esquivo y se une acá en este punto. Entonces la salida que hay 1, 2 y 3. Pero la configuración interna como que tiene dos regiones, y tiene dos regiones, ¿no? Hablando físicamente, ¿no? Entonces es la única que está dividida, si es para el caso NPN. Para el caso PNP, parecido, ¿no? Sino que estas dos regiones obedecen acá al semiconductor del tipo P, ¿no? Entonces, es muy importante visualizar, internalizar cómo está internamente configurado, ¿no? Las partes de los semiconductores del tipo P y del tipo N, ¿no? Entonces, es lo que tenemos en esa figura. En ese sentido, para el transistor, por ejemplo, del tipo NPN, la capa N, ¿no? Ahí está. Del lado del emisor es más ancha, es lo que hemos visto. Este es, ¿no? Más ancho. Es importante aclarar eso. Cómo es prácticamente, estamos describiendo, ¿no? Cómo internamente está configurado o estructuralmente en términos, digamos, de partes de lo que es del tipo N, el tipo P, ¿no? Está distribuido o configurado internamente, ¿no? No es lo mismo que hablar de esta manera, esto es algo muy abstracto, muy superficial, ¿no? Me pareciera que es algo simple, ¿no? Pero entonces acá sí es, digamos, ya la parte real, ¿no? Así es que está. Entonces, estas zonitas son precisamente para, por ahí salen los terminales, ¿no? ¿No? Esta parte de la estructura está adecuado para justamente hacer
poder colocar las salidas, ¿no? De estos terminales. Entonces, eso es lo que hay que internalizar. Entonces, para un transistor del tipo NPN, la capa N del lado que está en el emisor es más grande o es más ancha, ¿no? Por el contrario, la base P, ¿no? Es angosta. Si no la observamos acá, es más angosta, ¿no? Esta es más ancha, esta es más angosta, ¿no? Así es, este es más angosta. Estamos describiendo, ¿no? O es importante describir esta parte del transistor para darnos idea lo que es internamente, cómo está configurado internamente, ¿no? Estructuralmente. Y la capa N del lado del colector, por supuesto, es angosta y con un fuerte dopado. Y acá los dopados, no sé si ustedes han visto con respecto al curso que han llevado, ¿no? Entonces, los dopados es muy importante. ¿Qué significa dopado? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, en esta parte última, si alguien puede decir qué es un dopado a un semiconductor, no teman en la participación, o qué escucharon, Ingeniero, ¿sí? ingeniero, disculpe, ¿en qué se diferencia un transistor NPN y un PNP? Ya, simplemente es la configuración, el tipo, cómo está constituido y de qué manera, ¿no? Desde lo más simple, como estamos indicando acá, ¿no? Eh, la región P, en este caso, ¿no? El semiconductor donde de este tipo tiene más huecos que electrones, ¿no? Está en la parte central, digamos. Básicamente esa es la configuración. Y en lo que es del tipo N, donde acá hay más electrones, está, digamos, en la parte, digamos, del costado. Básicamente, entonces, esa sería la diferencia objetiva, ¿no? Y acá, como pueden ver, está al revés. También los sentidos, una de las diferencias podemos hablar de los sentidos de corriente. Fíjense acá. En principio, en términos reales, a ver, cuando acá vemos flechas en este sentido, este es, digamos, es como una especie de convención, ¿no? Que se hace, por ejemplo, realmente acá los electrones se fueron al revés de lo que está indicado en la flecha, ¿no? Esa es la parte, y acá también, ¿no? Y entonces lo que hay que tener en cuenta. Eso es primero. Segundo, en lo que estás preguntando, una de las diferencias ya objetivas, en que acá observen las corrientes, ¿no? ¿No? Tanto de la base como del colector se reúnen ambas para sumar y dar una corriente resultante en el emisor. Y acá, al contrario, ¿no es cierto? Estas corrientes salen por su terminal, tanto del conector como, de, como de base, ¿no? Ahora, otra sería, muy aparte de hablar de las, digamos, de las divisiones, es para su aplicación. Si aún sea la necesidad, en algunos casos vamos a utilizar del tipo NPN y en otro caso del PNP, ¿no? Según sea el diseño al cual se quiera aplicar. Básicamente, de momento podemos distinguir esas diferencias, ¿no? Bien, entonces, por último, dentro de esta introducción, ¿no? Vamos a ver, bueno, estamos terminando todavía, ¿no? Entonces, acá hay, como se puede ver, estas vías son menos anchas, ¿no? A pesar incluso que están en dos partes, pero, sobre el dopado, ¿no? Les dice la pregunta del dopado, ¿qué significa? ¿No? Es bueno, de vuelta, fíjese, ese concepto del dopado tiene mucha aplicación. Hace poco nomás hemos recibido un curso, ¿no? Sobre paneles solares y precisamente hablan de los conceptos de dopado y la importancia, ¿no?
Cuando nos hablan de un dopado débil y de un dopado fuerte, significa que, por ejemplo, en el del tipo N, tenemos mayor cantidad de producción, digamos, de electrones, ¿ya? Si mal, como le dije, mal, si no me recuerdo, esto, acá podemos tener el tipo del fósforo, ¿no? Y en algunos casos es el galio. Bueno, hace pues que entonces, como tiene más electrones para compartir, y como sabemos que el silicio tiene solamente 4 electrones para compartir, y el fósforo, por ejemplo, tiene 5, al darse el enlace, entonces sobraría uno. Entonces, de esa manera han hecho el invento, ¿no? Y por eso que tenemos más electrones para la conducción de este semiconductor, ¿no? Entonces, si nos dice que tiene mayor dopado, quiere decir que acá, a pesar que físicamente, ¿no? Físicamente, bueno, este es más estrecho, en términos de tamaños es menor, ¿sí? Pero si el dopado es más grande, entonces podemos decir que, ¿no? Prevalece, digamos, esta acción del dopado, ¿no? En pequeña, digamos, en pequeño volumen, claro, en pequeño volumen tenemos más cantidad de electrones, por lo mismo que el dopado fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo importante en este invento del transistor, ¿no? El dopado en esta, para, lado ¿no? Para este lado es grande, ¿no? Entonces, por eso en la parte introductoria es muy importante que se haya acotado esta parte, ¿no? Entonces, y la capa N del lado de colector, acá está, ¿no? Acá parecía que todo igual, ¿no? Entonces, del lado del colector, porque otro es de la base, ¿no? Eh, es angosta y con un fuerte dopado, ¿ya? Entonces, el concepto de dopado es muy importante, por ahí también se le puede hacer alguna pregunta a ustedes, ¿no? Y este dopado también lo hemos visto en este curso de este concepto de dopado, ¿no? De los paneles solares, porque los paneles solares se construyen a base de silicio, ¿no? De silicio. Entonces, para que con los fotones que vienen de la radiación, ¿no? Que llega del sol, entonces estas, cerrando un circuito, se conviertan en corriente, ¿no? Entonces, y se genera corriente efectivamente, ¿no? Entonces, pero entonces, para que se dé eso, entonces el dopado de estas celdas, digamos, tienen que tener un dopado importante, ¿no? Entonces, y bien, eso lo hacen de fábrica, ¿no? Pero entonces, es el tema de dopado que hay que tenerlo muy internalizado, es muy importante. No es lo mismo que un semiconductor con dopado o medianamente dopado o un dopado muy bajo que uno que tiene más dopado, ¿no? El que tiene más dopado, digamos, en el mismo volumen tendría más cantidad de electrones, ¿no? Y para el caso, y para el caso de aplicación de los paneles solares, por ejemplo, entonces va a depender, ¿no? La cantidad de corriente del nivel de dopado, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre cada concepto que tenemos hay que tratarlo de vivenciarlo a través de ejemplos, de aplicaciones, de la importancia, ¿no? Entonces, eso es lo que, en realidad, es lo que cuenta, ¿no? Por el contrario, para un transistor del otro tipo, ¿no? Ya no NPN, sino PNP, la capa P, en este caso acá está, ¿no? Del lado emisor, ¿no? Todo lo contrario, es ancha, ¿no? La base es angosta y la capa P del lado del colector es angosta y con fuerte dopado también. Entonces, todo al revés, ¿no? Acá el dopado mayor es el tipo del tipo N, acá el dopado es el del tipo P, ¿no? Entonces, acá en el tipo P, como por concepto sabemos, es que ese invento lo han hecho para que haya más huecos, ¿no? Es decir, carga positiva. Así es que, ¿cómo se le conoce, no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, jóvenes, los conceptos, internalizarlos, porque a veces resolver un problema, digamos, en forma mecánica, ¿no? Es como tener un conocimiento para el momento, pero de poca trascendencia, ¿no? Porque lo que más trascendente es conocerlo bien para tener criterio para poder utilizarlo, ¿no?
en un determinado diseño o una determinada aplicación. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, acá en forma gráfica, ¿no? Tenemos estos dos tipos. Este es ya a nivel circuital, ¿no? Esta es la simbología que se maneja. Esta descripción es más simple, ¿no? Y estas son a nivel de circuito, ¿no? Así es como sería el símbolo del transistor, ¿no? Del tipo, de los dos tipos, ¿no? En esta, como les indicaba acá, las dos corrientes, base y el colector, se suman para obtener la corriente total en el emisor. Y cuando es del tipo PNP, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Estas corrientes son salientes, es decir, que ingresa por el colector, el emisor, mejor dicho, y sale por tanto por la base y por el colector, ¿no? Esta parte ya se ha visto, se ha debido ver en los conceptos de electrónica y circuitos digitales, en lo que corresponde obviamente a lo que es circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, esta es su simbología y lo mismo acá se aplica, ¿no? Lo mismo se aplica acá, ¿ya? Entonces, antes, en el caso del diodo, no se- había entrada por el tipo P y salía por el tipo N, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que se tenía. En cambio, acá ya hay digamos, tres salidas, ¿no? El dispositivo tiene tres accesos, en todo caso, para hacer la conexión en un determinado circuito electrónico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Internamente, ya esto hemos visto, es de la externa físicamente, ¿no? Hay de diferentes tipos, ¿no? Pero en este caso es del NPN, ¿no? Transistores PN, cortesía PowerX INC, ¿no? Entonces, fíjense, hay que distinguir también entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces ya para el día de mañana vamos a ver lo que es ya su característica de estado permanente, ¿ya? Vamos a ver sus características, sus circuitos, ¿no? Sus características de entrada, características de salida, ¿no? Para el caso NPN, ¿no? Y la generación, ¿no? De todo lo que hemos visto, o se ha podido ver en términos de modelamiento, ¿no? Movimientos matemáticos que relacionan sus corrientes de entrada, en caso de colector, base, etcétera, ¿no? El modelo del transistor, y bueno, todo eso, esa generación de modelos matemáticos que describen, ¿no? O están relacionados con el transistor, en este caso transistor de potencia del tipo BJ, el transistor de unión. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Bien, en todo caso, ya hice captura, entonces es la que ya va a predominar, ¿ya? Entonces, en todo caso nos quedamos ahí. Ya pasé, hice las capturas y bueno, eso será la lista del día de hoy, ¿no? Nada más. Buenas tardes, jóvenes.